Hablemos hoy del carnaval en perspectiva crítica y bíblica. El filósofo francés Blaise Pascal llegó a decir: es peligroso mostrar al hombre cuán semejante es a las bestias sin mostrarle a la vez su propia grandeza. Más peligroso es mostrarle su grandeza sin su bajeza. Y aún más peligroso es dejarle en la ignorancia de lo uno y de lo otro. Fin de la cita. Esta reflexión de Pascal subraya la condición humana desde un enfoque no idealista, reconociendo que el ser humano es una especie de paradoja viviente, un ser atravesado por sus propias contradicciones vitales. En Jeremías 17, 9 y 10, la Biblia advierte: engañoso es el corazón humano más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. El pecado. El pecado es la raíz de todas las contradicciones humanas y la rebelión contra Dios. El engaño, la soberbia y todo tipo de bajezas son expresiones manifiestas del pecado. La muerte, el miedo, la desesperanza, la separación y la infelicidad son realidades que marcan la vida humana y por lo cual la cultura y el hombre mismo han procurado encontrar las estrategias y modos de defenderse de todo aquello que angustia, amenaza y aniquila la existencia. Pensadores como Andrés Ortiz Osés y Zygmunt Bauman, por ejemplo, coinciden en señalar que el hombre en esa vulnerable condición se ha inventado las estratagemas más profusas y sorprendentes para aliviar sus males y calamidades. Todo con el pretexto de engañar al tiempo, posponiendo sus propias frustraciones, pero no sus gratificaciones. La existencia humana es así ambigua y se vive como tragedia y como drama. Ya lo dijo el profeta Isaías, cito: y he aquí gozo y alegría, matando vacas y degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo: comamos y bebamos, que mañana moriremos. Pero, como reflexiona el propio Andrés Ortiz Osés, en esta búsqueda, engañar al tiempo es engañarse temporalmente. Es por eso que toda cultura, al decir de este autor, con sus diferentes costumbres, prácticas y tradiciones, desarrolla estratagemas de escape, de autodefensa y evitación de los miedos, tedios, desánimos y males que la agobian. Ortiz Osés llamará a estas estrategias apotropaica, esto es, una palabra que designa el modo humano de evitar y apartar esas negatividades, sea, como salida, como válvula de escape o cobijo existencial. A través de la magia, los conjuros exorcistas, el mito y sobre todo las fiestas, las culturas y los seres humanos han inventado sus estrategias apotropaicas. Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Gocemos el momento antes que la fatalidad inminente de la muerte se haga presente, dicen muchos. Pero el pecado es la raíz estructural de esa fatalidad del destino humano. Digamos también que la estrategia apotropaica pretende una supuesta reconciliación de lo antagónico en el encuentro festivo de fuerzas opuestas o contrarias, volviéndolas así ambivalentes. Esto es precisamente lo que se expresa en la fiesta del carnaval. Por ejemplo, dirá el reconocido sociólogo francés Michel Maffesoli, cito: el diablo ha sido efectivamente el refugio en las danzas tradicionales para representar la percepción trágica de la vida, haciendo ambivalente la imagen del bien y del mal y presentándola como parte integral de la vida. Fin de la cita. La fiesta del carnaval es así una demostración fehaciente de esta ambivalencia que relativiza, suaviza y banaliza la imagen del bien y del mal, permitiéndole a la gente escapar de sus miedos, represiones y desesperanzas, incluso burlarse de toda fatalidad y calamidad. Por eso, no es de extrañar
que la estrategia política del carnaval sea hábilmente manejada como manipulación de las masas, para trivializar y ocultar transitoriamente las calamidades que vive un pueblo. Dice Michel Maffesoli que el diablo es el principal anfitrión e invitado en el carnaval, pero con el cual la gente departe y hace diabluras, y al mismo tiempo de quien se pretende defender de sus engaños y astucias. Este sería el juego tragicómico, dramático y fatal, en donde al mismo tiempo se muestra, se oculta y se mezcla. El uso de la máscara carnavalesca constituye la forma de ocultamiento y escape hacia un otro que emerge del sincretismo. La mezcla de símbolos, rituales, profanos y religiosos, gestos y prácticas efervescentes. Y los que saben de este engaño saben además que en eso consiste precisamente su disfrute. Desde una clave cultural posmoderna, la lectura que se hace del carnaval no es otra que una supuesta reivindicación del encuentro festivo entre el mal y el bien. Un reconocimiento cultural que se le hace a los modos que tienen las culturas de arreglárselas para hacer resurgir otras formas de vivir e interpretar el mundo. Y precisamente, este mundo no es solo lo que vemos, sino un sistema de creencias, cosmovisiones y significaciones. En la filosofía que nutre cierta versión difundida de lo posmoderno, se hace referencia a la oposición entre Apolo y Dionisio, de donde se derivan también las palabras apolíneo y dionisíaco para cada caso. Con esta clave mitológica de interpretación del mundo y de la vida, se deriva un juego consecuente de oposiciones. Todas las idolatrías y mitos subsiguientes se alimentan de esta interpretación. Apolos representará el lado luminoso, racional, lógico, instituido, ordenado y sobrio de las cosas. Y Dionisio, su contrario, el lado oscuro, instintivo, carnal, subversivo, el desorden y la embriaguez. Dionisio es también lo ambiguo sexual, una virilidad afeminada. Apolos y Uranio en los griegos representa el cielo, y Dionisio representa lo terrenal con sus pies embarrados, el adolescente seductor y efusivo. Las mujeres introducen a Dionisio en la polis y es entonces que la ciudad recobra el ánimo, la gente se defiende de sus miedos y se prenden las fiestas. Las llamadas bacanales, las dionisíacas. Podemos rastrear además el carnaval en una fiesta antigua llamada Corboncas, con la cual Emilio Durkheim reflexionó y estudió el tema de la anomía social, es decir, el comportamiento que está fuera de la ley, al margen de lo establecido e instituido. Esta fiesta fue practicada por las tribus australianas, cuyo mecanismo apotropaico es muy sencillo. Las tribus están repartidas en sus territorios y en algún momento, en cierta forma misteriosa, comienzan a reunirse en algún lugar del bosque. Durkheim describe que partiendo de un estado de congregación, estos grupos humanos entran luego en un trance que los lleva a fusionarse entre sí, dando rienda suelta a la bajeza de los deseos más carnales, donde lo que importa en ese acontecimiento es lo que se vive en el momento. Promiscuidad sexual, embriaguez, drogas, rituales, violencia y efervescencia del placer. Este trance llega a un momento en el que se producen tensiones violentas insostenibles y entonces las tribus se descongregan y retornan de vuelta a la vida cotidiana de sus territorios habituales. Todo esto pudiera parecer arcaico para la actualidad contemporánea, pero como bien lo estudió el eminente psiquiatra venezolano José Luis Bettencourt, el desafuero, el frenesí, la embriaguez, la orgía es una fuerza dionisíaca transgresora en todas las épocas, pueblos y ciudades. Han sido las formas de escapar de la monotonía y liberarse de la escualidez de un mundo racionalista apolíneo que reprime el potencial psíquico oculto del ser humano. La fiesta, dice Andrés Ortiz Osés, trata de coimplicar entre sí los contrarios, orden-desorden, lo apolíneo y lo dionisíaco,
el bien y el mal, lo alto y lo bajo, lo sagrado y lo profano, lo divino y lo demoníaco, la conciencia y el inconsciente, el sentido y el sinsentido, lo controlado y lo desbordado, la libertad y la represión. Por eso, no sorprende que según convenga, se le verá a la fiesta carnavalesca el lado bueno, lo inofensivo de la fantasía y el sano disfrute. Con la modernidad racionalista instrumental, se encontró que mientras más se negaba y reprimía este subconsciente psíquico colectivo, más explosivo y súbito terminaba siendo su expresión transgresora en la cultura actual. Por eso, la estratagema de la fiesta carnavalesca funciona, al decir de Maffesoli, como una batería energética. La efervescencia y el desenfreno recargan la batería. Se vive la orgía de la batería hasta sus límites más peligrosos y engañosos. Pasado el tiempo, se agotará esa energía efervescente. Entonces, nuevamente la gente acudirá a reunirse en estas fiestas para recargarla. La interpretación que de esto se deriva se traduce a conformarse con una justificación natural, estructural y cultural de esta apetencia doble, dual, dionisíaca y apolínea de la condición humana. No extraña tampoco que, desde cierta religión dominante, el carnaval sea coextensivo con la llamada Cuaresma y la Semana Santa, desde la cual se pretende equilibrar lo profano y lo sagrado en esas fuerzas que pugnan en la naturaleza humana. El viejo lema, si no puedes con tu enemigo, únete a él, se convierte en la estrategia apotropaica de acomodación del mal en ciertas religiones y filosofías. La fiesta del carnaval es así un estar juntos que, pese a sus contradicciones y ambigüedades, necesita de lo que el mismo Maffesoli llama un balanceo de fuerzas, que se basa en el requerimiento de ambas. En perspectiva bíblica, esa batería que se descarga y recarga, esos deseos insatisfechos que autoengañan al ser humano, tienen su explicación en la cita de Ageo, capítulo 1, versículos 5 y 6. Cito: Pues así ha dicho Jehová, meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Fin de la cita. Dada esa realidad, nótese que la palabra dice: meditad bien sobre vuestros caminos. Dios interpela así al sistema de pensamiento mismo con el cual se interpreta la condición humana en su mundo. No hay neutralidad posible. El hombre pecador lo que siempre ha procurado es justificarse a sí mismo, engañando y engañándose. Y como decía Ortiz Josés, engañar al tiempo es engañarse temporalmente, porque la realidad y la verdad profunda afloran contundentemente. Y cuidado que ese engaño no se perpetúe por toda una eternidad. Entonces, ¿se trata acaso de un conformismo estructural del mal que simplemente hay que aceptar y ya, sin reconcomios morales? Esta es la salida apotropaica que propone Maffesoli en su clave cultural posmoderna, y al respecto dice, cito: no se trata de desembocar en la erradicación de la violencia estructural o del pecado original, sino de ponerlos en común, de ritualizarlos y, por ende, de canalizarlos, en cierta manera de hacerlos soportables. Ya no se trata de confesar o de decir su parte de sombra y así de extirparla, sino más bien, gracias a ella, de compartir, tomar parte en los males del conjunto en el que cada uno se sitúe. Fin de esta cita. Esta argumentación extremadamente sutil es la que ha servido para relativizar el propósito santo de Dios y de la Iglesia en el mundo. Pero la Biblia enseña y demuestra enfáticamente que no hay comunión ni reconciliación posible entre el mal y el bien, entre la luz y las tinieblas. En Mateo 6:23 dice Jesús: los ojos son como una lámpara para el cuerpo, así que si tus ojos son buenos, todo tu cuerpo tendrá luz. Pero si tus ojos son malos, todo tu cuerpo estará en oscuridad. Y si la luz que hay en ti resulta ser oscuridad,
qué negra será la oscuridad misma. Fin de la cita. No cabe ninguna posibilidad de perfeccionar lo bueno integrando activamente su contrario. Ya lo dijo el profeta Isaías como testigo histórico de una inversión profunda de los valores en el pueblo. Cito: «Ay de lo que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo, y de los que son sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos». Fin de la cita. Y para los que prefieren una versión secular y educativa de constatación, léase el conocido libro del uruguayo Eduardo Galeano, La escuela del mundo al revés. El ser humano ha empleado todo tipo de estrategias y tecnologías sobre sí mismo para procurarse sus ansias de bienestar y equilibrio, pero siempre hay un desbalance insoportable que ya no se refiere a la supuesta conciliación de fuerzas o naturalezas contrarias. Tanto la visión dionisíaca como la visión apolínea tienen como sustrato el pecado. El afán apolíneo es entonces el lado aparentemente luminoso del mal, traducido en el poder racional de un orden represivo, a la vez despótico y autoritario, y por eso no extraña tanto su carácter impositivo como seductor, su aparente ropaje de pureza, sobriedad y justicia. Dice la Biblia, cito: «Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras». Fin de la cita. Las llamadas Lupercalias, por ejemplo, eran fiestas romanas que tenían como fin la purificación. Eso sí, en honor de Lupercio, una divinidad relacionada con el dios Lupus, el lobo, y con el dios Fauno. Y del lado abiertamente dionisíaco, del mismo modo, tenemos la fiesta al dios griego Momo, una fiesta al dios del sarcasmo, la burla y la banalización. Cada quien justifica su fiesta, y ciertamente Satanás siempre se disfraza para ocultar, y el disfraz es la estratagema espiritual de superficie y trasfondo que caracteriza a toda fiesta carnavalesca. Y es así que, en plena efervescencia, en plena comparsa, los rituales, los gestos carnales, simbólicos, los ritmos frenéticos, lo que se dice, lo que se hace, lo que se siente, tienen como objeto hacer visible lo invisible o lo que de manera instituida está prohibido mostrar, como dice Maffesoli. Claro, autores como Michel Maffesoli o Andrés Ortiz Osés no se proponen para nada cuestionar esto, sino asumir la supuesta reconciliación del mal y del bien como lo otro de la condición humana, en la defensa directa de un humanismo que sublima las dualidades de la vida y la naturaleza humana, es decir, un mecanismo de defensa del yo interno del ser humano por el que sus impulsos e instintos ocultos se manifiestan en forma de otros, considerados por ese humanismo mucho más elevados. Para estos autores, el supuesto argumento de que el mal proviene de Dios es la forma estructural de legitimar lo malo. Asimismo, el pretencioso argumento de emplazar al ser humano para que de una vez por todas se acepte tal cual es, en su naturaleza ambivalente y no como caída producto de un pecado original, significa celebrar la sinergia entre el mal y el bien. Pero la sabiduría humana y la voz del pueblo no son la voz de Dios. Dice la Biblia, cito: «Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Dios atrapa a los sabios en la astucia de ellos». Primera de Corintios 3:19. El Dios altísimo y santo de la Biblia no es ambivalente, como sí lo son los dioses de las religiones politeístas, ateas y mitológicas. Lo que está en interpelación aquí son las disposiciones humanas con sus sensibilidades, elecciones y modos de vivir. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Y bienaventurado todo aquel que no se condena en lo que aprueba. El carnaval coloca un disfraz sobre el ropaje cultural de la condición humana. Ya lo admitía el eminente psiquiatra venezolano José Luis Bettencourt. Dionisios es en la psiquis el rival de Cristo, pues él es el Dios del renacimiento, pero no de la resurrección.
Y agrega, los potenciales psíquicos reprimidos, carnalidad, transgresión, en la actualidad, intentan reponer creencias animistas ante la ausencia de fe en un Dios vivo. Fin de la cita. Por eso Dios dice, meditad, pensad bien sobre vuestros caminos. Y en el libro de Oseas 4:6 se advierte, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y en realidad, toda estrategia apotropaica, la autodefensiva del hombre para evitar el mal, termina siendo muy afín a la prepotente creencia engañosa de que solo el pueblo salva al pueblo. Pero en el pecado, el ser humano está perdido y necesita un salvador. Dios es la respuesta al problema de la caída humana, y esto no se puede disfrazar para nada. De allí su gracia, su plan salvador y su estrategia redentora para toda la humanidad. Por eso dice la Biblia, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a sus deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Efesios 4:22-23. Ese viejo hombre sobrevive viciado, perpetrando un doble engaño. Primero, disfrazándose para ocultar su fatalidad, y por lo cual se engaña al no reconocer el pecado como el vicio fundamental y estructural de la naturaleza humana. Y segundo, celebrando su condición ambivalente para aceptarse como lo que es. El viejo hombre termina así asumiéndose como salvador de sí mismo, un humanismo ambivalente donde placer y dolor, vida y muerte, luz y oscuridad van mezclados como entidades meramente relativas con pleno derecho de la naturaleza humana. De este modo, el viejo hombre, ensimismado en sí mismo, en su cultura y en su mundo, dirá, déjenme vivir mi vida, revelándose insensible al llamado amoroso y salvador del Dios vivo y eterno, despreciando así su gracia redentora. Los carnavales van y vienen, se repiten una y otra vez en los asuetos y paradas de los calendarios. Con el devenir de los siglos, las estrategias apotropaicas para conjurar y evitar el miedo, el desánimo y la desesperanza demostrarán estar cada vez más viciadas, cansadas ya de reproducir el mismo círculo vicioso, carga-descarga, desánimo-ánimo, aburrido-entretenido, permitido-prohibido, ocultar-mostrar, que moviliza las rutas de salida y escape a una fiesta que ya todos saben en qué termina. El carnaval es expresión de un mundo al revés en sus valoraciones. Las ansias de balance y equilibrio se pretende que resulten del exceso y del desbordamiento de las emociones y pasiones. La parodia, lo burlesco, lo grotesco subliman el hartazgo frente al fastidio de la voz instituida. El desencanto, el cansancio y el aburrimiento es lo que explica en la cultura posmoderna el retorno subconsciente y consciente de lo considerado arcaico, revestido con otros disfraces y tomando la escena cotidiana allí donde reina la impulsividad, las ansias de intensidad y consumo en esta crisis civilizatoria. Si algo es memorable, sobre todo cuando valoramos la lección bíblica e histórica del pueblo de Israel, es que aun cuando fue el pueblo escogido por Dios, este pueblo también escogió por su cuenta muchas veces su modo de librarse de sus problemas y satisfacer sus apetitos. Y en contacto con otras culturas, reprodujo todo tipo de vicios e idolatrías. Y, pese a esto, lo notable es que a toda caída Dios ha correspondido con su plan redentor, que culmina victoriosamente en la obra excepcional de Jesucristo. Jesús tomó nuestro lugar y cargó en la cruz en sí mismo la paga del pecado. Con su muerte y resurrección gloriosa es la única garantía de salvación y vida eterna, rompiendo así con el círculo vicioso del pecado y el imperio de la muerte. Este plan redentor ha sido muchas veces marginado por el discurso de ciertas religiones oficiales que han pretendido resolver a su modo una supuesta reconciliación entre lo profano y lo sagrado, traduciéndose todo en idolatría, tanto por la vía de una supuesta purificación de las almas y de los cuerpos, como por la vía de permitirle a la gente una válvula de escape para descargar los apetitos carnales y retornarlos luego a una cuarentena religiosa. La palabra de Dios es muy clara.
cuando dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Gálatas 5:16. Pero además, la palabra de Dios advierte que el mismo ser humano puede, desde sus propios deseos, colaborar, participar, tramitar y proveer para alimentar los deseos de la carne. Romanos 13:14. Hay un hambre y una sed espiritual que el hombre por sí mismo no puede saciar. Esa es la marca del pecado. La satisfacción de esa necesidad no tiene un sustituto religioso. Solo Jesucristo puede saciar esa necesidad. Cristo es la roca de la salvación, el pan de vida, el agua de vida que satisface el hambre y la sed espiritual del ser humano. Así como la Biblia dice: coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, también les advierte a los seres humanos, cito: tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Segunda de Pedro 2:14. Pero dice además: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada al mundo, andando en lascivias, concupiscencia, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Sin embargo, ciertas corrientes del pensamiento y la sensibilidad dominante del mundo pretenden a su modo legitimar tales deseos, en nombre de una subunión natural entre la luz y las nieblas, entre el bien y el mal, seduciendo esto incluso a los llamados cristianos carnales. Y es entonces que la palabra de Dios también advierte: a esto les parece cosa extraña que vosotros, entiéndase su pueblo, su iglesia, no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 3-4. Hemos visto en estas reflexiones que no se trata solamente de sacudir los supuestos y justificaciones de una fiesta como el carnaval, sino de adentrarnos en el problema fundamental de la redención y salvación del ser humano.
porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Salmo 107, 8, 9. No te pierdas en ese carnaval de máscaras y disfraces que se mueven en la comparsa cotidiana de este mundo.